La remoción del alcalde de Quito no será inmediata. Jorge Yunda puede acudir ante el Tribunal Contencioso Electoral, pese a que esta madrugada 14 concejales aprobaron sacarlo del cargo. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, seguirá con prisión preventiva. Así lo determinó la Corte de Justicia, que rechazó su apelación. Apoyo al plan de vacunación y combate a la inseguridad son las prioridades marcadas para los gobernadores, que hoy se reunieron con el presidente Lasso. El Ministerio de Educación reitera que el retorno presencial a clases es voluntario. Se priorizará a planteles en zonas rurales. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches, amigos. La situación del alcalde Yunda no está definida. A pesar de que fue removido de su cargo durante la madrugada de este jueves, el Tribunal Contencioso Electoral revisaría su caso. Este tribunal podría revisar asuntos de forma o de procedimiento, mas no los contenidos de la acusación de los concejales. Carla Delgado conversó con un especialista quien explica cuáles podrían ser los caminos que tome este trámite una vez que Yunda sea notificado oficialmente. Los votos de 14 concejales dejaron fuera del cargo a Jorge Yunda la madrugada de este jueves, luego de la demanda presentada por el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, el cual argumentó que existía incumplimiento de funciones. Sin embargo, aún nada estaría dicho y la decisión del Consejo Metropolitano podría ser revisada. Existe un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral que se lo interpondrá una vez que seamos notificados con la resolución del Consejo Metropolitano y se ocupará esta herramienta legal, ¿no?, para que el tribunal sea quien defina. Es por esto que al procedimiento de remoción del alcalde aún le faltaría la mitad del camino, ya que a partir de esa notificación tendrán 3 días hábiles para enviar este procedimiento al Tribunal Contencioso Electoral en consulta. Una vez allí, el organismo tendrá 10 días hábiles para tomar una decisión y dictar sentencia. Donde tenemos igual las dos alternativas. O se confirma la resolución, con lo cual Yunda queda removido ya definitivamente, o el Tribunal Contencioso Electoral le acepta la consulta a Yunda, encuentra que hay tal vez algún vicio de procedimiento, anula la resolución del Consejo Municipal y Yunda es restituido a sus funciones. La consulta ante el organismo solo podrá referirse a procedimientos o forma, mas no a las causales que motivaron a la remoción. Lamentablemente, la jurisprudencia contencioso electoral en esta materia es harto favorable a lo que pretendería Yunda, integrado además como está con gente que muchos sabemos es bastante cercana al correísmo. Mientras continúa el proceso, el vicealcalde Santiago Guarderas reiteró que hasta que no se agoten todas las instancias legales, Jorge Yunda seguirá siendo alcalde. También hizo algunos pedidos. No hagan transferencias ni pagos sobre contratos irregulares. No como alcalde, como vicealcalde y fiscalizador, cumpliré mi tarea de control. Por su parte, el alcalde, en declaraciones a una radio, señaló que se debe al pueblo, a los más humildes de la ciudad, y que esperará el pronunciamiento del contencioso electoral sobre si se ratifica o no su pérdida del cargo. Hace unos minutos concluyó la audiencia en la Corte Nacional de Justicia en la que Freddy Carrión, defensor del pueblo, pedía se revoque la prisión preventiva que mantiene por varias semanas. Jacqueline Rodas nos informa cuál fue la decisión sobre esta solicitud. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, continuará detenido en la cárcel 4 de Quito. Así lo decidió un tribunal de apelación de la Corte Nacional de Justicia que rechazó el recurso presentado por la defensa de Carrión y ratificó la medida de prisión preventiva que está vigente desde el pasado 17 de mayo cuando se le formuló cargos por posible abuso sexual. Durante la audiencia, la fiscal general Diana Salazar dijo que existirían los elementos suficientes para presumir
presumir que sería el autor de este delito, mientras la defensa de Freddy Carrión argumentó que es una medida excesiva y que no existen las pruebas suficientes para determinar que él podría ser el responsable. Escuchemos la reacción del abogado del defensor del pueblo al término de esta audiencia. Nosotros estamos absolutamente en desacuerdo, precisamente por el exceso, por el abuso que se hace de la prisión preventiva en este país, es que termina muriendo gente en prisión preventiva. Nosotros hemos expuesto por más de 2 horas, hemos entregado todos los fundamentos y este tribunal se ha conformado con repetir lo mismo que ha dicho el juez de primer nivel. El abogado del defensor del pueblo dijo que no se darán por vencidos e intentarán con nuevos recursos legales para procurar la libertad de Freddy Carrión. Es nuestro informe desde la Corte Nacional de Justicia. Muchas gracias, Jackie. Y la fiscal general del Estado, Diana Salazar, participó vía telemática en representación del Ecuador en la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se trató el tema desafíos y medidas para prevenir y combatir la corrupción y reforzar la cooperación internacional. Allí la fiscal indicó que la lucha contra la corrupción debe ser transversal, es decir, estar en todos los países por igual, y a la vez tiene que ser una responsabilidad de todos los ciudadanos. Para que existan respuestas institucionales sólidas, efectivas y siempre apegadas a derecho, nuestros estados deben cuidar con mucho celo a sus entidades del eje de justicia, puesto que la corrupción intenta interferir en ella y debilitarla, generando desconfianza y resistencia ciudadanas en su administración y trayendo como consecuencia directa la falta de imparcialidad y como resultado final, la impunidad. Solo uno de los 4 procesos penales contra Daniel Salcedo ha logrado una sentencia en su contra, pero restan otros 3 casos que aún no llegan a su fin en cuanto a las irregularidades en la compra de insumos médicos para los hospitales del IES en Guayaquil. Diego Cuenca nos informa que hoy se reinstaló la audiencia número 17 por presunto peculado, que está en la etapa de juzgamiento. Los asuntos pendientes que tiene Daniel Salcedo con la justicia se concentran en 4 procesos penales, entre ellos fraude procesal por su intento de fuga en una avioneta, por lo que fue sentenciado a 4 años de prisión. También es acusado por lavado de activos, cuyo proceso está en etapa de juicio, al igual que el caso de peculado. Y el último proceso es por delincuencia organizada, que está en la etapa preparatoria de juicio. Por presunto peculado en el hospital del IES de Los Ceibos, hoy se realiza la audiencia número 17 contra Salcedo y otras 7 personas, entre exdirectivos de esa casa de salud. La fiscal Claudia Romero dice que hay elementos suficientes para pronto sentenciarlos por comprar fundas de cadáveres con sobreprecio en plena emergencia sanitaria. Hemos tenido testimonios de personas que fabrican las fundas de cadáveres y ellos han mencionado que el precio máximo, incluso con envío, es de $25. ¿Y cuánto se compró acá en la ciudad? 148,50. Todos los procesados tienen conexión, ya sea directa o indirecta. Mientras Joan Egret, abogado de Daniel Salcedo, dice que aún no logran comprobar la culpabilidad de su cliente. No existe ninguna vinculación directa entre el señor Daniel Salcedo y ninguno del resto de procesados. Ninguno. Peor aún con funcionarios del Hospital de Los Ceibos. Por este caso, también la policía recibió una alerta para dar seguridad al juez que lleva la causa, luego de sufrir un atentado. Fue interceptado por 2 vehículos que lo encañonaron y si ha sucedido un evento en el cual no se han sustraído los bienes patrimoniales del señor juez, como es el vehículo, la billetera con dinero, pues obviamente hay que tomar las precauciones del caso. Así, durante las 17 diligencias, la Fiscalía ha presentado más de 70 testigos contra los procesados. El presidente de la República, Guillermo Lasso, se reunió con los 22 gobernadores provinciales del país y su delegado en el Consejo de Gobierno de Galápagos. Ellos dicen que entre las acciones prioritarias que les dispuso el jefe de Estado está el trabajo por la vacunación contra la pandemia. Patricio Díaz estuvo en el Palacio de Carondelet. Es la foto oficial del presidente Guillermo Lasso con sus gobernadores. Tuvieron una reunión y almuerzo en el Palacio de Gobierno. Es la primera cita que tienen luego de que se completó la designación de los 22 funcionarios y el representante del Ejecutivo al Consejo de Gobierno de Galápagos.
Este es el equipo que va a trabajar con una directriz muy clara: promover el Ecuador del encuentro, coordinando las actividades de la gobernación, de cada una de sus gobernaciones, con los gobiernos autónomos descentralizados. Ellos mostraron su agradecimiento por la designación y dicen que el mandatario los comprometió en inicio a cumplir una misión prioritaria. Es el tema de la vacunación. Como gobierno queremos salvar la mayor número de vidas de los conciudadanos en cada uno de nuestras provincias, por supuesto. Pero este será solo uno de los temas en los que tendrán responsabilidad los gobernadores. Luchar contra la inseguridad es otra de sus misiones. En ese sentido vamos a trabajar de manera coordinada con la Policía Nacional. Se ha pedido también que coordinemos con los gobiernos autónomos descentralizados que también tienen Guardia Ciudadana para poder hacer equipo. Pero también nos dijo que tenemos que aplicar mano dura a la delincuencia y mano dura a los malos funcionarios. Dicen que buscan un gobierno de unidad y cercano al pueblo. Por eso aseguran que sus acciones se enfocarán en atender eficientemente las necesidades ciudadanas en cada una de sus provincias. Tras el anuncio del gobierno sobre el retorno progresivo a las aulas, las instituciones educativas alistan sus instalaciones con protocolos de bioseguridad. María Mercedes Granda nos cuenta que algunas escuelas y colegios empezarían este lunes 7 sus actividades presenciales, mientras que a las universidades les tomará más tiempo hacerlo. El Colegio SEC formó parte del plan piloto de retorno a clases y es uno de los planteles que este lunes volverá de manera semipresencial. Paulatinamente, de acuerdo al aforo autorizado, nuestras familias y al pedido de ellas, también hemos ido implementando e incrementando el número de asistentes al colegio. Los espacios han sido readecuados. Por ejemplo, los bebederos son hoy lavamanos y los graderíos ahora están señalizados. También hay rótulos que recuerdan las normas de bioseguridad y se prohíbe el uso de los juegos infantiles o áreas recreativas. Mientras que en el Colegio Fiscal Tumbaco se priorizará el retorno para los estudiantes del bachillerato técnico. Chicos que vienen lunes, miércoles y viernes, y hay otros chicos, otro grupo que viene martes y jueves. Se vio esa necesidad y por la imperancia de que los técnicos demandan un trabajo más práctico. Según la ministra de Educación, María Brown, este lunes retornarán unos 1.139 establecimientos fiscales, 37 fiscomisionales y 135 particulares. Los pilotos o pruebas fueron muy exitosos. No se registró ningún brote o contagio generado en las instituciones educativas. Además, contamos con evidencia de que esta experiencia también se ha dado en otros países del mundo y la región. El objetivo es recuperar la calidad de aprendizaje presencial, tomando en cuenta que en las zonas rurales no hay adecuado acceso a Internet. Organismos internacionales como UNICEF, UNESCO y la Organización de los Estados Iberoamericanos recomiendan el retorno a alguna forma de presencialidad, como una medida de prevención de la exclusión educativa. 37 universidades y centros de enseñanza superior también podrán retomar la presencialidad. En el caso de la Universidad Católica de Quito, están por terminar el semestre y prepararán los protocolos para el próximo periodo. Entonces no es adecuado este momento, además con tan poco tiempo de organización, traer a nuestros estudiantes. No, la idea es en el verano, que es en julio y agosto, hacer algún tipo de pilotaje con algunas unidades académicas. Los establecimientos mantendrán un control epidemiológico para evitar que eventuales contagios sean masivos. En Guayas, centros educativos particulares ya crean espacios bioseguros para el retorno presencial a las actividades educativas. Así se preparan para cumplir con la decisión del gobierno. En un plantel de San Borondón se adecuaron aulas burbujas seguras, así se les llama, para evitar contagios por coronavirus, mientras en otras instituciones tratan de adaptar los salones para evitar riesgos. Nos describe Bessie Granja. Uso de mobiliario con mamparas y pupitres adaptados para el cumplimiento del aforo. Son algunos de los cambios que se realizaron en las aulas denominadas burbujas seguras del Liceo Panamericano ubicado en el Cantón San Borondón. Esto con el fin de evitar el contagio de coronavirus ante el retorno semipresencial a clases. La institución tiene previsto aplicar la modalidad híbrida, es decir, un grupo de alumnos escuchará clases de forma virtual y el resto en las aulas.
burbujas seguras, es precisamente generar seguridad en las familias, porque los chicos van a estar siempre con el mismo grupo, no va a haber la posibilidad de interactuar con otro paralelo o grado. De esta forma, si se suscitase un caso eventual de un estado febril o de un caso sospechoso, entonces ese grupo de niños es el que va a estar aislado. Asimismo, se adaptó un sistema para la transmisión de las clases, que incluye la instalación de cámaras de video. Cada profesor tiene su equipo personal, que incluye un micrófono. Sí, estamos muy contentos de que ya se aparezca este retorno porque nos va a permitir nuevamente volver a esa enseñanza en persona y tener ese acercamiento más con el estudiante. Mientras en la Academia Naval Guayaquil, sus directivos amplían aulas para cumplir el aforo solicitado. Esperan que el Comité de Operaciones de Emergencia apruebe el plan que presentó la institución. Por ejemplo, no debe haber recreos, por lo que los niños ahí pueden perder el control, ¿no? Entonces lo que estamos planificando son pausas activas en los estudiantes. Será el Ministerio de Educación el responsable de dar continuidad a los planes que implemente cada institución. A su vez, informará sobre los resultados al Comité de Operaciones de Emergencia. Así los centros educativos se alistan para volver a recibir a sus alumnos. Los turistas que lleguen a Ecuador deberán estar vacunados contra el COVID-19 para poder ingresar sin una prueba PCR, realizada 72 horas antes de embarcarse en el avión. La misma norma rige para quienes deseen visitar Galápagos, tanto compatriotas como extranjeros. Diego Cuenca recogió estas reacciones a esta medida y otras del COE Nacional. Los pasajeros que arriben a Ecuador ya no presentarán pruebas PCR si tienen un certificado de vacunación. Vamos a eliminar el requerimiento obligatorio de la prueba PCR para los pasajeros nacionales e internacionales que tienen el certificado de vacunación. Esa decisión del COE Nacional apunta a reactivar el turismo, especialmente en las Islas Galápagos. Con esto crece la expectativa en el crecimiento económico en las islas. En el 2019 recibían hasta 271,000 visitas y en el 2020, cuando llegó la pandemia, solo recibieron 75,000 turistas. Y en lo que va del año, aún no alcanzan ni las 22,000 visitas mensuales, como ocurría antes del coronavirus. Lo que hacemos es homologar los requisitos para nacionales y extranjeros que ingresen a Ecuador continental, que sean los mismos para aquellos que vayan hacia las Islas Galápagos. ¿Qué significa? Que tienen que ingresar con un PCR o prueba de antígenos de máximo 72 horas o el certificado de vacunación. Otra decisión del COE Nacional es el retorno presencial a clases de forma progresiva y voluntaria. Por eso en Guayaquil, cerca de 3,000 estudiantes de 26 planteles volverían a las aulas. Así lo dijo la alcaldesa Cintia Viteri. Tenemos que hacer un recorrido en los planteles para saber si las medidas de bioseguridad se están llevando a cabo. ¿Por qué? Porque al final nos corresponde a nosotros atender los casos de transmisión del COVID. Pero el Colegio de Médicos del Guayas dice que estas medidas son apresuradas. Estamos tomando decisiones como que si nosotros fuésemos Israel, Australia, Estados Unidos, donde ya casi toda la población ha sido vacunada. Se ha alcanzado la inmunidad de rebaño y nosotros estamos muy lejos. Son algunas reacciones a la primera resolución del COE del nuevo gobierno, que busca volver a la normalidad a medida que avanza su plan de vacunación. Ojalá otros países tomen esta iniciativa, países grandes que pueden hacer donaciones de este tipo, porque de la presencia de las vacunas en un país como el nuestro, por ejemplo, depende que se vacunen todas las personas y se cumplan las metas que se han propuesto. Ojalá. Y en Ecuador circulan ya la mayoría de variantes del coronavirus, incluyendo aquellas de mayor preocupación, como la brasilera o la británica. Así lo confirma el Laboratorio de Investigaciones de la Universidad de Espíritu Santo en su informe sobre la vigilancia genómica que realiza mes a mes en el país. A estas alturas de la pandemia ya nos acostumbramos a hablar de variantes, de mutaciones, de vigilancia genómica. Ya sabemos que los virus van sumando pequeños cambios que los hacen más eficientes a la hora de infectar. No es el mismo virus el que tenemos ahora.
Fernando Espinosa dirige el Centro de Investigaciones de la Universidad Espíritu Santo. Cada mes toma muestras de centenares de pacientes en Ecuador y publican luego un estudio que nos dice si encontraron variantes nuevas, cuáles son, en dónde están. Lo que tenemos este momento es una población con una gran cantidad de variantes, y lo más peligroso es que estas variantes, primero, son más contagiosas y segundo, son más peligrosas en el contagio. Están contagiando y llevando al hospital a personas que antes no iban al hospital. Saber esto, conocer las variantes que circulan en Ecuador es necesario, y los científicos explican por qué. Para tomar decisiones en relación a por dónde están llegando estas variantes, por ejemplo, se reportaron primero en provincias que son limítrofes, supuestamente nuestras fronteras terrestres están cerradas, pero a pesar de eso siguen llegando justamente personas de manera irregular por estas fronteras, y obviamente vienen con estas variantes. Y también está el tema de las vacunas, que están diseñadas para neutralizar una proteína específica del coronavirus, y es justamente esa proteína la que está mutando. Las vacunas todavía funcionan. ¿Qué es lo que va a pasar en 1 mes, 2 meses, 3 meses? No sabemos, y de todo eso depende este advenimiento de nuevas variantes, pero también de la salud pública. Es decir, si es que nosotros tenemos un montón de población que no ha sido vacunada, podemos tener nuevas variantes que van surgiendo. Por eso hacen hincapié en que vigilar es importante y que también el gobierno debería hacerlo eficiente y masivamente. Porque puede ser que si no hacemos vigilancia genómica suficiente, se nos pase alguna variante de importancia y de interés. Imagínense si de pronto llega la sudafricana y no nos damos cuenta, y llega en un lugar en donde se puede desparramar, infectar, contagiar a miles de ecuatorianos. Que la pandemia sigue, que todavía hay que vigilarla de cerca para evitar que en cualquier momento se salga de control. La lucha sigue. Y los problemas de inseguridad en la frontera con Colombia se mantienen pese a las operaciones de control de las Fuerzas Armadas. A los delitos como el narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas, se suma el tráfico de personas por la migración venezolana. Este jueves se realizó el relevo de mando de la 4ª División Amazonas, encargada del control y protección de la conflictiva frontera con el vecino país. Paul Romero nos tiene el reporte. El Comando Operacional 1 Norte es uno de los más estratégicos de las Fuerzas Armadas por su posición geográfica. Está ubicado en Atuntaqui, provincia de Imbabura. Desde este lugar se planifican todas las operaciones militares de control y vigilancia de la frontera con Colombia. Este jueves se realizó el relevo de mando de esta división. El general Gustavo Acosta, quien estuvo 3 años como comandante, entregó sus funciones al general José Gallardo. En lo que va del año en la frontera con Colombia, las Fuerzas Armadas han encontrado más de 7 campamentos de procesamiento de droga en territorio ecuatoriano de grupos narcodelictivos del vecino país, como los denominados comandos de la frontera, que además influyen en otras actividades ilícitas. Tráfico de armas, de combustibles, de precursores químicos, minería ilegal, tráfico de madera, migración irregular, que liderados por grupos ilegales armados buscan persistentemente alterar la paz ciudadana. La permeabilidad de la frontera norte impiden un control efectivo de la soberanía. Me gustaría poder decir que con el cumplimiento de la misión militar, los problemas de la frontera norte están solucionados. Lastimosamente no es así. La frontera demanda de una acción multidisciplinaria. Bajo esas condiciones, asumió el mando de la 4ª División Amazonas el general José Gallardo, hijo del exministro de Defensa del mismo nombre. Este comando es uno de los más importantes y tiene aproximadamente 7,000 hombres que realizan operaciones a lo largo de los 730 kilómetros de frontera común con el vecino país de Colombia. A la ceremonia asistieron el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Cabrera, el comandante del Ejército, Fabián Fuel, entre otras autoridades. Que la preocupación principal del mando institucional será siempre el fortalecimiento de las capacidades operacionales y el bienestar permanente de nuestros soldados. La minería ilegal es uno de los problemas más graves de inseguridad en Imbabura. Aquí se encuentra Buenos Aires, parroquia a la que han retornado los mineros ilegales.
El ala de combate número 22 celebró su 59º aniversario de creación. Durante la ceremonia se entregaron diplomas al personal militar por los cursos operativos y de mantenimiento que han cumplido dentro de la unidad, así como en los nuevos helicópteros adquiridos para la Fuerza Aérea Ecuatoriana. De la misma manera se reconoció la trayectoria al personal que por más de 30 años viene colaborando con la institución. En el evento estuvieron presentes altas autoridades civiles y militares. Seguimos informando. Desarticulan en Napo a una banda que estafaba con billetes falsos. Según las investigaciones, las víctimas de esta organización delictiva no solo están en el oriente, también en otras 4 provincias del país. Mucho cuidado. Elizabeth Quesada nos muestra cómo operaban y las evidencias encontradas en la operación. Una maleta llena de billetes falsos es la principal evidencia contra una banda dedicada al tráfico de dinero falsificado y estafa. Eran 20.000 billetes con la imagen de $100, 2 millones en total. Tras varias semanas de investigación, en este hotel de la vía Archidona Quito, en Napo, se desarrolló el operativo denominado Impacto 443. El comandante Hugo Amores habló de los sospechosos capturados. Uno de nacionalidad colombiana y 2 ecuatorianos. Uno de los mismos tiene antecedentes anteriores como una detención por lavado de activos y también tiene procesos por la misma causa, mientras que los otros 2 ciudadanos no tienen antecedentes. Según la policía, con esta impresora sacaban copia de los billetes. La banda ofrecía hasta $500.000 como préstamo a ciudadanos de la Amazonía. Les daban billetes falsos a cambio, entregaban una garantía con billetes de reales. Ofertaban los créditos a los ciudadanos que necesitaban para proyectos o algún tipo de emprendimiento. Pero los afectados no solo estarían en la Amazonía ecuatoriana. Según los uniformados, este grupo delincuencial ya habría operado en Esmeralda, Santo Domingo, El Oro y Guayas. Aquí en la jurisdicción del Napo existen muchas denuncias y perjuicios de personas que vienen de otras provincias y les hacen el cambiazo, le hacen paquetazo. En poder de los sospechosos también encontraron evidencias como una balanza, celulares, cajas de cartón con fragmentos de papel. Además, un vehículo en el que se movilizaban para cometer estos hechos delictivos fue incautado. Más de 68 toneladas de droga han sido decomisadas en lo que va del año 2021. Las autoridades aseguran que gran parte de las muertes violentas registradas especialmente en Guayaquil están relacionadas con la comercialización de bloques falsos de cocaína. Lo último, el último decomiso de 56 paquetes de droga, 8 eran falsos. Unidades especiales de antinarcóticos en los últimos meses han realizado una serie de operativos para desarticular redes dedicadas al tráfico internacional e interno de drogas. Pero días después de cada decomiso se han registrado sicariatos. Solo en Guayaquil 230 personas han sido asesinadas. La mayoría de ellas registraban antecedentes por tráfico de drogas. El jefe de antinarcóticos, el coronel Mario Merino, informó que en el último operativo, en el que se decomisó 56 paquetes de droga cuyo destino era el extranjero, encontraron bloques falsos. Justamente lo que podemos encontrar, estos 8 paquetes que están con yeso y también mezclados con jabón, es el inconveniente que existe por el asunto de las muertes violentas acá en la ciudad de Guayaquil. Lo que a nivel del microtráfico también se estaría dando esta práctica. Incluso algunos estarían vendiéndola a los consumidores. Pero ¿qué riesgo representa consumir droga falsa? El coronel lo explica. Consumir este tipo de sustancias, un ser humano le produce más daños a la salud de estas personas que consumen drogas. En lo que va del 2021, se han decomisado 68 toneladas de estupefacientes en el país. Y en El Oro decomisan 730 kilos de marihuana que estaba enterrada en una finca cerca de la frontera. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo informa que esta droga tenía como destino el vecino país de Chile, vecino de Perú. Estos 18 sacos de yute estaban enterrados en el patio de una finca en el sector de Chacras, provincia de El Oro.
El hallazgo lo hizo la Unidad Nacional de Investigaciones Antidroga junto con la Fiscalía de Arenillas. En total eran 730 kilos de marihuana. 2 personas que custodiaban la droga fueron detenidas. Sixto Minga, fiscal de Arenillas, dice que labores de inteligencia permitieron este golpe al narcotráfico internacional. Encontramos droga con unos saquillos y los saquillos pues tienen la misma similitud con los saquillos encontrados dentro del domicilio del hoy aprendido, es decir, se trata de la misma evidencia. Esta finca está ubicada a pocos metros de la frontera con Perú. Para las autoridades, este centro de acopio habría funcionado desde enero pasado. Según la policía, la droga es de origen colombiano y tenía como destino Chile. Luis Cano, jefe de antinarcóticos, informó que la línea de frontera se ha convertido en una ruta de los traficantes. Son uno de las vías de transporte prácticamente de la marihuana hacia el sur, hacia Chile, que se están localizando y se están identificando en la línea de frontera. Entre las evidencias fue retenido un vehículo, celulares y 730 paquetes tipo ladrillo envueltos con cinta de embalaje. Los bloques estaban identificados con el dibujo de un escorpión. El juez de garantías penales de Arenillas dictó prisión preventiva para los 2 detenidos por el delito de tráfico de droga y podrían enfrentar una pena de hasta 13 años de cárcel. Más y más droga que entra al país. Esperamos ver cuándo se la incinera, muy importante. Allí está el final, no solamente en la captura. Y luego de 6 meses, la policía y fiscalía de El Oro desarticulan una organización delictiva que se dedicaba al microtráfico de drogas en Machala. Según la investigación, miembros de una misma familia serían los integrantes de la banda. Son 7 detenidos en total. Nos informa Carolina Pilco con imágenes de Fabricio Lapo. El megaoperativo se desarrolló en Machala y Puerto Bolívar, El Oro. Tras allanar 14 viviendas, detuvieron a 7 personas. 6 de ellas pertenecen a la misma familia. Se ha podido captar en videos de vigilancias el momento en que llegan distintos consumidores hasta los lugares, hasta las viviendas allanadas, toman contacto con varias de las personas hoy aprehendidas y realizan el consabido cruce de manos. Agentes de la unidad antinarcóticos ejecutaron el operativo tras 6 meses de investigaciones, dando un golpe a una organización narcodelictiva que se dedicaba al microtráfico de drogas. Al ver a la policía, varias personas escaparon. Unas huyeron por debajo de las viviendas mientras otras se lanzaron al mar. Los agentes encontraron drogas, celulares y otras evidencias. Entre los detenidos hay una mujer que, según la policía, sería la cabecilla de la organización. Una menor de 2 meses de edad que había sido separada de su madre fue localizada y recuperada por la Fiscalía y la Policía Nacional. Hay una persona detenida y se le investiga por haberse llevado con engaños a la mujer embarazada, quien sufre de discapacidad intelectual, y de esa manera arrebatarle a su hija. En trabajo conjunto, la Fiscalía y la Dirección Nacional de la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN, rescataron a una menor de 2 meses de edad que había sido separada de su madre biológica. Apenas nació. La denunciante, la abuela materna, señala que a su hija, que está embarazada, una señora se la llevó de su casa de Paraíso de la Flor en Guayaquil y la hizo dar a luz en una casa con una partera. Posteriormente la dejaron abandonada el 15 de abril en el terminal terrestre de Guayaquil, pero ya sin la niña, ya había dado a luz, y de ahí la niña estaba totalmente, se desconocía el paradero. Desde mediados de abril iniciaron las investigaciones para determinar quién se llevó a la madre y quién se quedó con la menor. Se hizo un trabajo de seguimiento y localización que terminó con el allanamiento a una vivienda. Aquí en Durán hemos hecho el allanamiento, hemos podido lograr recuperar a la menor, que obviamente va a ser sometida a exámenes médicos, luego el examen de ADN para poder luego entregarle a la persona que realmente debe estar. Se detuvo a una mujer bajo la sospecha de ser quien se llevó con engaños a la embarazada y quien retuvo a su hija recién nacida. Ahora el proceso llegará a instancias judiciales para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones del caso.
Un incendio se reporta a esta hora en las oficinas administrativas del Seguro Social de Puerto Viejo, ubicadas en la avenida Universitaria. Los bomberos están en el lugar y aún no se conocen mayores detalles. Esta es una información en proceso que ampliaremos en nuestras emisiones siguientes. Hay que recordar que hace casi 2 semanas otro incendio consumió las bodegas de insumos que alquilaba el hospital del IES en Puerto Viejo, sin que se puedan determinar las causas todavía. Y para cerrar, pues una de esas noticias curiosas. Bien, amigos, con esto despedimos agradeciéndoles por la sintonía y recordándoles que mañana vuelven las noticias muy temprano.